Buenos días, instructora. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Andrea Brigitte Holguín Ortiz. Mi GAES es el número 5 y está conformado por María Camila Fuentes Ayala y Yuli Marcela Rueda. ¿Qué son los métodos proactivos? Se denomina como la actividad destinada a estudiar y poner en marcha planes destinados a anticiparse a las necesidades futuras. Como por ejemplo, las encuestas, que son un método de investigación capaz de dar respuesta y problemas. Otro ejemplo sería la entrevista, que es un sistema de comunicación que permite conocer la opinión de otros sobre un tema o área específico. Entonces, la proactividad va un paso más allá y busca descubrir las necesidades que va a aparecer en un futuro. Los métodos reactivos son procedimientos que se utilizan en las empresas para el manejo de información del usuario obtenida a través de métodos proactivos establecidos en mecanismos legales. Entre ellos está el derecho de petición y la tutela, que son los que puede utilizar el cliente para ejercer o es una forma de quejarse o de manifestar alguna inconformidad y la utiliza para obtener pronta respuesta y satisfacción. El derecho de petición es un derecho fundamental de las personas, por consiguiente es universal y es válido en todo lugar y tiempo. Está establecido en la Constitución Política en el artículo 23. Los derechos pueden ser generales, particulares, de información y de consulta. La tutela es un instrumento que le permite al ciudadano reclamar por sus derechos de forma inmediata a los derechos fundamentales, que son el derecho a la vida, a la igualdad, a la libre expresión, a la intimidad, etc. Vamos a hablar de la diferencia entre los proactivos y los reactivos. Antes que todo hay que tener claro que los métodos proactivos son los diferentes procedimientos que permiten identificar las necesidades y el grado de satisfacción del cliente con la atención que se le ha dado. Entonces, eso se puede hacer a través de ¿qué? El cliente lo puede hacer a través de las encuestas, una entrevista o un buzón de mensaje. Los métodos reactivos son los procedimientos que se lleva a cabo en las instituciones para el manejo de información del usuario, obtenida por los métodos proactivos establecidos a través de mecanismos legales, para que el usuario manifieste su inconformidad con el servicio y se le da una pronta respuesta, una oportuna respuesta que satisfaga al cliente, que le deshaga sus dudas y lo convierta en algo que se mejoró, se le da una mejora en la inquietud y la inconformidad que tiene el cliente o el usuario. ¿Qué es el sistema PQRS? Es el sistema de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias que sirve como herramienta para permitir que el usuario conozca las distintas inquietudes, manifestaciones de los grupos de interés con el objetivo de fortalecer el servicio ofrecido y continuar en el camino de la excelencia. ¿Dónde se utiliza el sistema de PQRS? En toda entidad que preste algún servicio. La persona debe ser idónea para esta labor. Ella debe siempre mantener la calma con el usuario o con el cliente. Siempre debe hacerle saber al cliente y confirmarle lo que él le está haciendo la petición. También debe orientarlo a saber que la empresa nunca es perfecta y que el cliente siempre no tiene la razón. También esta persona debe mantener mucha tranquilidad al momento de hablar con el cliente, ya que debe tener un tono adecuado para que el cliente no se sienta atropellado en la conversación. ¿Qué es una sugerencia y qué es una petición? Una sugerencia es una recomendación o una propuesta que se formula para el mejoramiento de la prestación de algún servicio a cargo de una entidad. La petición es el derecho fundamental que tiene toda persona al presentar solicitudes respetuosas de manera verbal o escrita por motivos generales o particulares. ¿Cuál es la diferencia entre sugerencia y petición? La diferencia de estos dos términos es lo que se solicita, mientras que en la petición se busca de manera respetuosa información del servicio prestado.
En cambio, la sugerencia es una propuesta dada por el usuario para mejorar algo relacionado a la prestación del servicio. Es decir, uno solo busca información mientras que el otro propone una mejoría. Queja. La queja es la expresión o manifestación del usuario a la organización debido a una inconformidad que le genere el servicio prestado. Un ejemplo podría ser cuando reclama los medicamentos y no los hay. Entonces fue a la consulta, pero no le pudieron entregar sus medicamentos completos. Entonces eso genera un mal servicio, una queja. O el reclamo es la oposición o contrariedad presentada por el usuario, con la finalidad de que la organización realice una revisión o una evaluación de una actuación de un servicio prestado. Un ejemplo podría ser cuando al usuario le están cobrando un copago o una cuota moderadora al cual él no cotiza, entonces es donde entran a verificar el valor real. Ese valor a veces incrementa cuando al usuario le pagan sus prestaciones sociales como primas, vacaciones, es en donde se incrementa. Entonces eso es el que genera a veces la inconformidad con el usuario. Vamos a hablar la diferencia entre queja y reclamo. La queja es la manifestación mediante la cual se pone en conocimiento del Ministerio de Salud y la Protección Social. Son conductas inadecuadas ante un funcionario o algún servicio. Y reclamo es la manifestación mediante la cual se da por enterado el Ministerio de Salud y Protección Social sobre las deficiencias que tiene a la hora de la prestación de un servicio ante un cliente o un usuario. Muchas gracias por la atención prestada. A continuación los invitamos a participar de un juego didáctico en el cual habrán 7 preguntas sobre el tema de exposición que acabamos de exponer.